¿Qué tal, huevonautas? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Carlos II, actor de doblaje, y estoy aquí para comentarles que ya comienza en los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. No se lo pierdan, y aquí hay gente que también quiere comentar esto. Sí, yo también lo quiero comentar, sabandijas. No se pierdan este especial, va a estar muy interesante. Se despide su amigo Piccolo. Y yo, que soy un juguete, también lo encuentro muy interesante. Así que no se lo pierdan. Pero yo mientras me voy, porque no deben verme los adultos hablando, bueno, con otros adultos. Bueno, Tiro al Blanco, ¿dónde estás? ¡Vámonos! ¡Corre como el viento, Tiro al Blanco! Talentos de voz. Normalmente cuando llegaba Willy o llegaba Kate a reclamarme porque me había comido la comida, me hacía el muerto. ¡Ah! El profesor Utonio, yo no sé por qué insiste en darme brócoli. ¿Qué del viejo? Muy bien, entonces vamos a detener al capitán Titicaca. ¡Tralala! Oye, chavo, chavito, ¿has visto a ñoño? ¿Sabes que quiero preguntar si has visto a la vieja champuda que anda por allá, quién sabe dónde? ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Cuidado! ¡Es Freezer! Tienen exactamente lo que hago. ¡Vete al demonio, Crabapple! Un misterio. La fuerza es infinita, es mucho por aprender queda. Buenas, buenas. Bienvenidos al 25º especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a tener las dos primeras partes de la entrevista, de la charla que tuvimos con el profesor, locutor, actor, director, traductor y adaptador de doblaje mexicano, Salvador Nájar Rodríguez, más conocido como Salvador Nájar. Esta entrevista la estábamos esperando. Recuerden que Héctor Lee nos dijo que le preguntemos y demás. Vamos a ver de qué manera se lo podemos preguntar, de qué manera nos puede contar un poco sobre toda la historia del doblaje, de su trabajo, porque no va a ser solamente la historia, y sus sensaciones. Hay que prestar atención, porque así como la de Hannibal Brown fue una cátedra, acá tenemos otra cátedra más. Esto es un posgrado que vamos a tener de lo que es el doblaje con Salvador Nájar. Más allá de haber recibido infinidad de premios, podemos destacar el del año 2016, que junto con Francisco Colmenero fue galardonado con el premio a la trayectoria en el evento Premios Auris al doblaje mexicano. Y también en el evento Premios Atril por más de 60 años en activo desempeñando el doblaje de voz. No podemos dejar afuera lo que es la publicación de su libro El doblaje de voz, orígenes, personajes y empresas. Obra fundamental para todo lo que sabemos hoy de lo que es las empresas, la historia, los actores, los de antes, muchos de los que todavía están en actividad, porque está la vieja guarda que desgraciadamente muchos han fallecido, pero acá con este libro, esta pieza fundamental, es donde se ha sacado todo de lo que hoy conocemos y un poco más. Dentro de los trabajos que podemos escuchar la voz de Salvador, está
el de Cabo Rusty en Las aventuras de Rin Tin Tin, Guido Orefice, Roberto Benigni, de La vida es bella, de 1997, Matt Hopper, Richard Dreyfuss, en lo que fue la primera película de Tiburón, la de 1975, y en el doblaje original. El inspector Clouseau, en el papel de Steve Martin, en La Pantera Rosa y La Pantera Rosa 2, Luke Skywalker en los doblajes originales de la saga de Star Wars, y la Rana René en Plaza Sésamo. Además, ha puesto voz a los actores Steve Martin y compartido con Arturo Mercado, que también se lo preguntamos la semana pasada, Jerry Lewis y Elvis Presley. Bienvenido a Paisaje Literario, Salvador. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, pues va estupendamente bien, siempre bonito, todo, como decimos acá, a todo dar, o sea, muy bien. Me encanta ya empezar así, con energía, me encanta. Bueno, para comenzar a conocerte y también varias personas que nos escuchan desde España, que a lo mejor lo que son los actores latinos, más los de doblaje, si bien la excusa es el doblaje, acá vamos a abarcar un poco de todo, bueno, no llega tanto porque ya es todo, hay una ley hace bastante tiempo de Franco que tiene que ser todo al español. Así que vamos a ver. Sí, desde 1941. Bueno, hablo con la gente, le anticipo. Vamos a hablar con una persona que sabe y mucho. Así que por las dudas no se extrañen que empiece a tirar datos, decir cosas, contar, porque encima del libro que vamos a hablar después también, bueno, ya se van a dar cuenta. Fundamental para todo el mundo del doblaje y demás. Y esto me encanta. Bueno, vamos a arrancar con cómo comenzó tu vida, esta vocación con el arte, y después cómo tomás el paso de estudiar o dedicarte a la actuación. No, es muy sencillo, realmente circunstancial, no fue otra cosa más que circunstancias en donde, bueno, tengo 68 años de carrera en este 2020. Y todo comenzó porque pues, yo busqué alguna colocación y estaba en un programa de radio. Me metí al programa de radio después de haber trabajado un poquito en teatro. Y bueno, les gustó la cuestión, era yo muy pequeño y parece que era yo muy despierto, muy desinhibido. Después de eso ya llegué a la estación de radio XW y eso que hice fue en un programa a control remoto. Ahí fue mi inicio, digamos, profesional. Y luego del radio. Después de ahí fui a la estación, ya las instalaciones de XW, y ahí empecé una carrera fabulosa, llena de triunfos y cosas muy bellas, en donde pues era el mejor momento de la estación XW, era lo que después fue ya el sistema de televisión, era lo mismo, o sea, donde se juntaban todos los grandes valores artísticos de la época. Llámese grandes músicos, directores de orquesta, cantantes, compositores, actores, locutores, comediantes, en fin, todo tipo de gente destacada estaba en ese lugar, con los cuales convivía yo diariamente, porque fui protegido pues por el dueño de la empresa, que era el señor Azcárraga Vidaurreta, era el dueño de esa estación radiodifusora, y después lo fue de la televisión. Entonces, él ordenó que pusieran fragmentos de infantiles en los programas que habían escrito los escritores y los volvieron a escribir y me empezaron a dar trabajo diario de una manera absolutamente, pues, cariñosa. Y ahí empecé, de ahí ya empiezo a salir a cualquier lado. Fui a la primera estación televisora de Latinoamérica, que es XHTV Canal 4. Era una estación que estaba en un edificio que era de la Lotería Nacional. En fin, y así fui visitando diferentes especialidades del espectáculo.
Después ya hice más teatro, luego hice monólogo, luego después hice teatro de comedia, luego me llevé el teatro de comedia, me lo llevé a Los Ángeles, California, y porque iba yo como parte de una empresa, la primera empresa mexicana de doblaje de voz que llevamos a Hollywood, California, o sea, Los Ángeles. Allí yo era el director general de artístico, y ahí fue donde doblamos La Guerra de las Galaxias, los primeros capítulos. Esto fue, hicimos un programa de televisión que estábamos doblando, que se llamaba Los Hermanos Osmond, el show de los hermanos Osmond, Donnie y Marie Osmond. En ese salieron de invitados los personajes de La Guerra de las Galaxias, estoy hablando de 1977. Estaban invitados y bueno, los doblamos como parte del programa común y corriente, y entonces llegó un altísimo ejecutivo de la 20th Century Fox a buscarme, decir, ¿quién es el responsable de esto? Pues el señor Naja. Pues entonces me dijo, oiga, ¿por qué está usted? ¿Cómo hizo usted esos efectos? Porque sepa de antemano que nosotros tenemos, nosotros tenemos el derecho de eso, y nadie puede utilizarlo sin nuestro consentimiento. ¿Qué usó usted para hacer los efectos? Entonces yo había usado cosas muy sencillas que se utilizaban en la radio para hacer los personajes, como un vaso para el C3PO, C-3PO, un vaso para que sonara el rebote, como hacíamos los mensajes de radio en las radiodifusoras. Una patrulla decía, atención, patrullas y casetas, con él. Y así lo hice allá, y luego un tubo de plástico, que estábamos haciendo otra sala de grabación, y había un fragmento de tubo como de 1 metro, que se lo puse en el hombro a un gran actor y cantante español que cantaba en francés, y que todo el mundo lo conoce porque es un gran personaje en el doblaje. Ha hecho personajes increíbles. Disculpen un poquito los ruidos porque está cayendo una tormenta muy sabrosa acá. No pasa nada, bueno, no pasa nada. ¿Perdón? Bueno. No, que entonces, no pasa nada, que no, si hay algo de fondo, no, ni te preocupes. Ok, bueno, pues entonces fue cuando así lo hicimos, o sea, lo hice con lo que tenían los rudimentos que utilizamos los latinoamericanos. Como no tenemos siempre la capacidad de contar con los elementos más elaborados, hacemos las cosas con los elementos que contamos a la mano. Y así fue como logramos el contrato de las 3 primeras películas de La Guerra de las Galaxias. Y yo pues era el director, y aparte de ser el director, de dirigir la película, la primera, que era la 4, el capítulo 4, también pues hice la voz de Luke Skywalker, de Hamill, y bueno, así lo llevé. He tenido muchas ventajas porque he tenido una carrera sensacionalmente prodigiosa, bella, además ha sido muy socorrida, muy favorecida, he sido muy afortunado en todas estas cosas. Incluso ya me han dado muchos reconocimientos últimamente, y también cuento con las medallas que da la Asociación de Actores de México, la ANDA, es una Asociación Nacional de Actores. Primero me dio la medalla de plata, y luego me dio la medalla de oro por más de medio siglo de labores ininterrumpidas artísticas. También recibí un reconocimiento del Senado de la República Mexicana, y bueno, he sido muy afortunado, y todo va bien, todo es sensacional. Así ha sido mi carrera. ¿En dónde? ¿Cuándo empezamos a hacer el doblaje? Bueno, pues del XW, donde se reunían los actores de cine, todos los elementos del ambiente artístico, los del teatro de revista, teatro de comedia, en fin, teatro clásico. Todos se reunían en la XW. Y ahí salíamos a distintos ambientes. A mí me tocó de ahí ir a los primeros doblajes, los hicimos en los estudios de cine, que en ese tiempo, estamos hablando de los años 50, había 6 estudios cinematográficos en la ciudad capital de México. Y los 6 estaban trabajando intensamente, y dentro de esas producciones se hacía lo que llamamos la reposición de diálogos o post-sincronización.
Esa reposición de diálogos es cuando los actores mismos que fueron filmados van y ya graban sus partes, sus textos, los graban ya en un ambiente controlado de una sala de grabación profesional, y eso se llama pues la reposición de diálogos o postsincronización. Pero ya cuando otro hace esa voz, o sea, le suple la voz, ya hay un doble o otro elemento actoral que le da la voz, entonces ya es un doblaje de voz. Y yo empecé a hacer los doblajes de voz en los estudios cinematográficos. Hacíamos doblaje hasta del mismo español a español, porque el doblaje se conoce por ser como una traducción de las actuaciones extranjeras, pero no, el doblaje también es en base en el propio idioma. Y hacíamos, por ejemplo, doblaje de películas españolas o coproducciones México-españolas, hacer películas brasileñas, en fin, hacíamos doblajes de muchas partes del mundo y muchos de ellos en español. Las mismas películas nacionales se doblaban con los mismos textos que habían dicho cuando fueron filmados. Entonces, esa ha sido mi carrera. Después, pues pensé que era una cosa como conviví desde niño con personas muy importantes, extraordinarias personas, personalidades profesional y humanamente excepcionales. Ahí fue cuando vi que ya para el año 2000 aproximadamente ya nadie se acordaba de ellos, nadie. Y el doblaje pues nos tomaba en cuenta. Incluso menciono una frase que así se nos reconocía por los actores de teatro, que decían que éramos los heroicos mineros del arte. O sea, imagínense, o sea, los olvidados, los guardados por ahí abajo de la tierra, que nadie los conocía. Y me pareció que era importante, pues, dar un poquito más de vida a esas grandes personas ilustres, como la Iglesia da más vida a la religión con los santos, y como los gobiernos dan más vida a los actos importantes con sus héroes. Entonces yo tenía mis propios héroes, y fue cuando, inspirado por eso, por el olvido y el desdén que ya tenían, pues hice un libro. Con ese libro, bueno, ya se empezaron a nutrir una cosa que había, que era la Wikipedia, existe todavía en las redes, pues empezaban las redes, y en la Wikipedia de pronto dijeron que el doblaje no tenía ninguna importancia cultural, no era trascendental culturalmente, y nos borraron, nos quitaron a todos los que estábamos ahí. Pero unos amigos precisamente de Chile, de varios países sudamericanos, y crearon una cosa que se llamó la Wikidoblaje, y se surtieron perfectamente con los informes del libro. El libro fue de 2007, entonces ellos empezaron a tomar todos los datos de allí, y me empezaron a hablar y se empezaron a comunicar conmigo para pedirme pues datos. Me mandaban la muestra de las voces y yo les decía quién era, cuándo lo habíamos hecho, en qué empresa y todo esto. Y así se fue surtiendo la Wikidoblaje. Ahora ya es una institución. Entonces es más o menos mi vida. Llevamos eso. Hay muchas cosas muy buenas que hablar porque mi vida que ha sido larga, pero mi vida profesional también ha sido muy, muy intensa, dado a la facilidad de haber empezado de niño. Esa es más o menos una especie de semblanza para que ustedes tengan ya una idea de sobre qué podemos hablar. Hemos hecho teatro, hemos hecho cine, televisión, radio, doblaje, cabaret, giras. Doblaje wiki, sí, lo conozco todo, no tenía ni idea, eso sí que no lo sabía, que habían tomado mucho de la info del libro. Y de hecho, en otro programa que estoy, Confusión de Miércoles, yo siempre uso las efemérides del miércoles para hacer juegos, preguntas, qué sé yo, escenas y demás. Y me llamaba la atención, digo, ¿cómo puede ser que encuentre a muy pocos, porque hay muy pocos, actores de doblaje? Y tanto de acá como de afuera, de todo el mundo, ¿no? Y digo, pero qué raro, no puede ser. Bueno, no sabía. Digo, bueno, a lo mejor, como tanta gente, a lo mejor no los ponen, qué sé yo. Después descubrí
buscando más para hacer las entrevistas, lo que era Wiki Doblaje o Doblaje Wiki. Ajá. Y la verdad que es una de las cosas que uno dice, pero ¿por qué? Porque, a ver, son todos actores, o sea, la gran mayoría son locutores, actores, directores, o sea, salvo los que recién empiezan a lo mejor, pero también son actores o son locutores. Entonces es como un desmerecimiento hacia el trabajo del otro, me da la sensación, haciendo este tipo de cosas. Sí, sí, ha cambiado mucho, hemos pasado muchos cambios profesionalmente, porque bueno, la técnica ha variado bastante en varias ocasiones a través de los años. No es muy fácil de pensar que, por ejemplo, yo empecé grabando en película, se grababa en cine, el sonido se filmaba y no podíamos escucharlo hasta que estaba revelado. Eso era una de las cosas que pues ahora resultan hasta increíbles y lejanas y como que fábula. Y después ya vinieron más cosas, pues vino ya el material magnético, que ese ya lo podíamos escuchar al mismo tiempo. Al principio no tampoco, porque eran rollos abiertos, entonces se hacía toma 1, toma 2, toma 3, y al final decía, bueno, mira, agarra de la toma 5 la primera parte, de la toma... Y así se hacía, no se podía escuchar. Después ya vino el loop. No sé si ustedes sepan qué es el loop, que el loop es una banda sin fin en lo que se hacía con las películas. Las películas tenían una copia, mandaban una copia para hacerla pedazos. Entonces todas las partes donde estaban habladas se hacían pedacitos en las pausas que tenían los actores. Y hacían un corte y luego le poníamos una película velada, otro fragmento de película velada a ese fragmento de película hablada, y quedaba ya pegada en sus dos extremos y quedaba como una banda sin fin, dando vueltas y vueltas en el proyector. Ese de vueltas y vueltas en el proyector se llama looping the loop. O sea, ya saben que es gasa, rizo, vuelta, el loop, la traducción. Y entonces estaba dando vueltas girando en el proyector de cine. Y así nosotros lo hacíamos en material de 16 milímetros, porque había de 16 y de 35. El de 35 milímetros, que era la película ancha, esa se usaba para el cine, y el de 16 milímetros se usaba para la televisión. Entonces, tenemos muchos cambios técnicos en lo que es el doblaje, pero la técnica siempre ha sido excepcional, siempre ha sido muy elaborada. Como se hace, la gente nos ve y bueno, ve que alguien está hablando frente a un atril y un micrófono y no puede saber qué está sucediendo dentro de esa persona, todo lo que está haciendo. Como no podemos saber como lo que está haciendo un prestidigitador, un mago, un equilibrista en el circo, no podemos saberlo hasta que lo tratamos de hacer y vemos que no es como parece, no es tan sencillo como pararse y hablar, sino que se requieren un montón de cosas, entrar a tiempo, ir al mismo ritmo que la persona que está uno doblando, darle el carácter, la forma, el temperamento, el volumen, la distancia, y luego las labiales, que eso es lo más delicado, que son cuando cierra la boca, cuando junta los labios el actor visual, uno menciona una M o una P o una B, y con eso ya está cubierta la labial que llamamos. Y luego las vocales abiertas, una A abierta, una O. Todas esas cosas son minucias que solo saben las personas que lo hacen. Y eso no lo saben las personas que ven cómo se hace. Entonces dicen, no, pues es fácil, es pararse frente a un micrófono y hablar. Y no, no es así. Es muchísimo más elaborado, muchísimo. La técnica es, de verdad, es impresionante y lo va uno aprendiendo con los años. Por eso no puede uno llegar y hacerla bien si no está uno, digamos, monitoreado o dirigido o guiado por alguien que sepa mucho de doblaje. Me encanta porque ya debe ser la 25ª entrevista que hago y es la primera persona que cuenta en detalle
cómo se hacen y cómo se hace actualmente, porque la técnica también del doblaje, de lo que estás marcando, de la P, de la B, yo no lo sabía. Si bien perdí la vista ya hace 17 años, pero obviamente que lo llegué a ver y no sabía este tipo de cosas, porque no estoy metido en el estudiar el doblaje y demás. Pero siempre dicen que más los de antes, que es es como un arte el doblaje, y lo que estás contando, porque no es sencillo. Viene de otro idioma y tener que estar prestando atención a esas cuestiones de cómo mueve la boca o cómo poner una P, una B. O sea, no es solamente, bueno, escribo el diálogo, digo lo que quiero, cierro la boca cuando la cierra, la abre cuando... y ya está. No. Hasta ahora pensaba que era de esa manera. No, es mucho más complicado de lo complicado que ya pensé que era. Sí, es bastante complicado, profesionalmente hablando. Claro que se puede hacer de cualquier forma, o sea, se puede hacer desincronizado, que es lo más, digamos, el elemento más importante del doblaje de voz es la sincronización. O sea, darle la medida a la frase, la misma medida que tenga en la frase en otro idioma. Sí, pero acuérdense que los idiomas pues varían mucho en extensión. Digamos, por poner un ejemplo, que es lo más común, el japonés pues es un idioma totalmente diferente en cuanto a cantidad de palabras, de sonidos, sí, sílabas, que lo que es el español. Y el norteamericano, el inglés de Estados Unidos, pues no se diga. Ellos usan mucho, hacen muchas, achican las palabras, ¿sí? O sea, y claro que las frases de ellos normalmente, por poner un promedio, son en promedio un 30% más cortas que lo dicho en español. Esa misma frase dicha en español es 30% más larga. Nosotros especificamos un poquito más y ellos hacen muchas contracciones gramaticales que achican su idioma, porque es un idioma de comercio, es un idioma de velocidad, de rápido, vamos. Tienen una palabra para muchas cosas y nosotros tenemos muchas palabras en español para una sola cosa. Pues hay muchas cosas que se pueden hablar. El doblaje es un tema de temas. Se puede hablar de educación en el doblaje, o sea, tanto dentro del doblaje como a las personas que escuchan y ven el doblaje. Porque uno les está enseñando un buen español o un mal español. Uno está metiéndoles ideas de un país o de otro país. En fin, de ahí viene la idea esta que para mí me suena un poquito fantasmagórica, que es del idioma neutro. Que el idioma neutro es un supuesto idioma español que es universal. Sí, que es un idioma franco para todos los que hablen español. Y realmente no existe. No existe porque cada país desarrolla su propia comunicación y al desarrollar su propia comunicación, pues tiene diferencias con otros que tienen el mismo idioma. Entonces, es riquísimo en temas el doblaje porque abarca muchas cosas. Abarca la política, abarca la economía, abarca lo laboral, lo profesional, abarca las técnicas, en fin, es muy, muy amplio el tema de hablar de doblaje. Normalmente se habla de, yo así hago la voz de doblaje, y lo único que estamos haciendo es darle publicidad a los espectáculos de otros países. Al final de cuentas no estamos creando nuestros propios valores ni nuestros propios artistas favoritos. Ya no tenemos las grandes figuras que había antes. De Argentina, no se diga, en Argentina se comenzó a doblar. Estamos hablando de finales de los años 30 y 40 y se dobló allá en Argentina, o sea, con Walt Disney. Las primeras películas o los primeros doblajes en español que se hicieron de Disney, después de hacerlos en Hollywood, los hicieron en Argentina. Y nosotros después, por cuestiones políticas y económicas y todo, tuvimos que rehacer esos doblajes, menos Pinocho, que fue el único que se quedó como representante del doblaje argentino del principio. O sea, admiro mucho a Argentina, aquí tenemos mucha cercanía con nuestros hermanos latinoamericanos, en especial con ciertos países como es Argentina.
Argentina y México siempre han llevado una amistad muy especial, y aunque somos de caracteres muy diferentes, porque admiramos a los argentinos la desinhibición que tienen para decir ciertas cosas y la autoapreciación que tienen, que nosotros los mexicanos no, realmente no tenemos la misma autoapreciación que tienen los argentinos. Pero bueno, el asunto es que hemos estado unidos, y el cine nos ha unido, los cómicos que tienen ustedes, unos cómicos maravillosos en la televisión, que han, bueno, a través de los años estoy hablando. En fin, que tenemos muchas cosas que deberíamos valorar mucho más. Y no empezamos ya a hablar japonés o a hablar inglés y nos olvidamos de que nosotros tenemos una cultura diferente. Y precisamente la diferencia en el mundo, esa diferencia nos hace un mundo mucho más bello. Sí, porque digo eso de, no sé, ir al África, o al Congo, a Tombuctú, y tomar Coca-Cola y dormir en un hotel de los que conocemos aquí, y ir a los centros vacacionales que están aquí en California, pues no es bonito. Yo diría que lo bonito es la variedad. Esa variedad que tiene el mundo tan bello, porque no solamente se están perdiendo con el espectáculo unitario ya, el espectáculo unificado, se está perdiendo esa variedad tan hermosa, y no solo es de las grandes estrellas, sino también de las comidas, de los trajes regionales, de los cantos, la música, la poesía, no sé, es como cuando se incendia un bosque. Parece que nada más se quemaron unos árboles, pero no, se matan un montón de especies. Y es lo mismo que estamos haciendo al unificar el espectáculo en una sola forma. Yo no soy muy afecto a estar dando crédito a las cosas en las que trabajé en doblaje. Yo preferiría dar crédito a los actores destacados. Como en este caso, pues hablamos Argentina, pues tenemos mucho que decir, mucho, un lugar en donde se editaban todos los libros y no, hay cosas maravillosas en cada uno de nuestros países, y a mí me gustaría mucho que eso es lo que tuviera más importancia, y no el estar tratando de hablar en otros idiomas y tratando de ver como que lo máximo es lo que se dice en otros idiomas. Pero bueno, aún así, yo estoy en medio de eso y hablo de eso, pero con la salvedad de que me gustaría que no perdiéramos nuestros valores, y no solo los valores nacionales de cada país, sino también los valores regionales. Que no olvidemos ese valor que tienen el vestuario, los bailes. O sea, ¿cómo podemos minimizar un hermoso tango o un hermoso mariachi, o una hermosa conga cubana, o no sé, tantas cosas que hay que debemos preservar, creo yo, y que sin olvidar, ¿no? Pues del espectáculo universal, pero el espectáculo universal en su justa medida, en lo que no es propiamente nuestro. Perdón, y creo que ya me extendí. No, pero por favor, estoy para escuchar, así que no pasa nada. Bueno, lo iba a nombrar más adelante, pero nombraste a actores argentinos y demás. La película la voy a nombrar más adelante porque es un tema aparte. Y hablaste también de usar el vaso y todo. Hace un tiempito lo tuvimos a Hannibal Brown, que es el que le puso la voz ante tantos, a Citripio y demás, ¿no? Exacto, un argentino precisamente que yo admiré porque fue un argentino que se quitó el acento. Estábamos en Los Ángeles, él vendía aparatos aparatos técnicos para las empresas de doblaje. Y bueno, lo conocí y pues le empecé a dar trabajos, y yo le di el papel precisamente el de Citripio. Y digo, pues tiene mi admiración porque me parecía maravilloso el esfuerzo que había hecho por quitarse el acento, que yo no estoy en contra de los acentos, al contrario. ¿Sí? Alguna vez que puse un acento en una película ahí en Estados Unidos, pues yo era el director, pues dije, aquí por favor házmelo con un acento un poco cubano, porque era un afro-norteamericano el personaje,
Y no, pues varios de los mismos productores y demás me dijeron, oiga, ¿usted es racista? Yo, pues para nada. Me dice, ¿cómo no? Pues está usted poniéndole una voz diferente. Pues no ve usted que el color es diferente, la personalidad es diferente. ¿Qué de raro tiene que tenga una voz diferente? Y nosotros, para poder diferenciarlo, pues lo hacemos con acento caribeño. Es tan sencillo como eso, pero no es menosprecio, porque ¿cómo vamos a menospreciar a los propios hermanos, no? O sea, es otra mentalidad, creo yo. Y el hecho de no ponerle acentos, el hecho de hacer lo que hablen todos igual, pues resulta monótono, resulta absurdo, porque no todos hablamos igual, porque no todos somos iguales. Sí, tenemos diferencias que enriquecen la vida. No estoy hablando de diferencias de pequeños o más grandes o más pequeños, sino de diferencias que hermosean la vida. O sea, nos encanta escuchar, no sé, a un uruguayo, un colombiano, que esas heces tan sonadas que hacen los colombianos. En fin, tienen su personalidad y tienen su razón y tienen su origen y tienen su desarrollo. Y eso es lo que deberíamos gustar. No gustar la uniformidad, ese supuesto acento neutro. Por cierto, que son dos cosas distintas. Se dice acento neutro y se dice español neutro, pero el acento neutro es el quitarle los regionalismos. Uh-huh. Y el español neutro es el tipo de idioma que se utiliza, las palabras que se usan. En fin, por eso digo que es muy vasto y muy rico el tema del doblaje de voz, visto ya con ambiciones de conocer, no con ambiciones de estar haciendo propaganda a todos los personajes estos, que bueno, muchos son dibujos nada más. El personaje más solicitado, el personaje más alabado, pues es un dibujo, a final de cuentas, dibujo japonés. Y bueno, entonces hay muchas cosas que se pueden hablar del doblaje de voz como, no arte, porque el arte puede ser cualquier cosa, o sea, el arte, una cosa muy bien hecha, extraordinariamente bien hecha, pues llega a ser arte. Pero bueno, ¿dónde está la medida? Y eso es lo que no tenemos. No podemos decir que el doblaje sea arte. Llega a ser arte en ciertos momentos, en ciertas cosas que se complementan unas con otras y hacen un producto extraordinario, fuera de serie. Entonces podría ser arte, pero no es un arte por sí. Y los compañeros lo repiten porque, bueno, el decir que lo que yo hago es arte quiere decir que yo soy artista. Entonces es una manera de autoalabarme indirectamente, ¿no? Así que sí creo que deberíamos, pues más o menos repasar muchas cosas que se han ya hecho populares nada más. Y bueno, contamos con la hermosa inocencia de los que nos siguen, porque recuerdan su niñez y recordarles cómo volver a vivir la niñez, cómo volver a ser niños. Y ese volver a ser niños hace que entreguen su cariño absoluto, como lo hemos recibido inmerecidamente, creo yo, los actores de doblaje. Hemos recibido un cariño enorme, una entrega enorme, pero bueno, como somos todo tipo de personas. Entonces hay algunos que pueden desilusionar a esos niños, lastimar a esos adultos en su esencia de niños, y me parece que eso es más grave y que deberíamos tenerlo en cuenta para poder proporcionarles a los fanáticos, a los seguidores, pues una idea y una imagen que sea más humana, más de acuerdo a lo que debe ser un ídolo, digamos, ¿no? Que considero que nosotros pues no tenemos, todavía no tenemos, la mayoría de nosotros no tenemos los elementos para considerarnos artistas o para considerarnos ídolos o íconos o maestros o todas esas cosas que tan bondadosamente nos prodigan los seguidores. Y digo, pues yo veo ahí como también un peligro de la desilusión, porque luego va a venir el otro lado, ¿no? El otro lado de esa emoción. Primero la emoción de entrega y luego puede venir una emoción de repudio. ¿Por qué? Pues porque no respondimos a las expectativas naturales de un niño, ¿no? Porque nosotros somos adultos y tenemos cosas buenas y cosas malas, habemos gente más mala que buena y viceversa. Entonces,
creo que nosotros debemos educarnos como personas admiradas por tanta gente. Creo que debemos autoeducarnos para llegar a merecer ese cariño de todos los seguidores, de toda Latinoamérica y de España y de muchos otros países, ¿no? Yo he tenido también contactos con Italia y con otros países que están muy interesados en el doblaje y que es curioso porque desconocen su propio doblaje, ¿no? En Italia también comenzaron en 1931 y no sabían ellos, y ahora querían hacer una venta mundial de su cine. Tiene muchas películas que hicieron en los años 60, 70, y tuvieron mucho éxito las películas italianas. Había actores que recordamos, muchos de los que ya tenemos edad, y quieren vender esas películas, pero tenían que doblarlas al inglés o doblarlas a otros idiomas. Y no sabían que ellos tenían ahí pues también doblaje desde 1931, como en Argentina, tuvieron doblaje a finales de los 30, 38, 39 y en adelante. Porque el doblaje de voz no es precisamente algo nuevo, sino que es una parte de la postproducción de las cuestiones audiovisuales. No es un elemento separado. Se separó cuando se empezó a hacer para países extranjeros. Es ahí cuando ya pudieron tener independencia las empresas que hacían doblaje de voz para las películas extranjeras. Dicho de otra forma, con la televisión fue como se dio la importancia en el doblaje. La televisión vino a traer una modalidad de doblaje que es la que admira ahora todo el mundo, porque por eso la gente piensa que el doblaje es hacer una traducción de las películas o de las series o caricaturas. Así que hay bastantes cosas por hablar que son muy interesantes por sí mismas. Incluso yo he estado dando unos webinars que son de los antecedentes del doblaje. Estoy dando una que es historia del doblaje, pero lo más desconocido de las cosas que estoy dando son los antecedentes del doblaje de voz. Lo que es el sonido en el cine mudo. Eso es increíble porque hemos tenido una idea, creo yo, que poco cierta en cuanto al silencio en el cine, que realmente el cine nunca fue silencioso, silente o mudo, sino que el cine tuvo muchas formas de hacerle sonido, de darle sonido a esas imágenes. Y eso resulta muy interesante en los cursos que doy. Y además interesante, pero aparte es sorprendente porque nadie se imagina que el cine mudo tenía sonido y nadie se imagina que el cine mudo tenía efectos, voces y demás. Y eso, bueno, pues sorprende a las personas que hemos vivido con la idea de que el cine mudo era cine silencioso y que no había nada y se veían las películas nada más así, y si acaso con un pianito por ahí tocando, pero no, en fin. Les doy esto nada para picarles la curiosidad y meterlos a la idea de que hay otra manera de ver el doblaje de voz, hay otra manera de ver las cosas artísticas y hay otra manera de ver las cosas técnicas dentro de este medio. Ahora me quedo con algo que comentaste y que escuché en una entrevista que te hizo hace un tiempo Mario Filio, ¿no? Sí. Ahí está en YouTube, ahí colgada, en el podcast de Mario Filio. Y hablabas precisamente de esta cuestión de las voces. En esta entrevista comentaste que pusiste una voz tipo cubana y por qué y demás. Y esta cuestión de que a lo mejor el estadounidense pone a un dibujo animado, cualquier cosa, una voz, como una voz de un actor normal y todo. Y como que acá, en lo que es el idioma latino, se caracterizaba según cómo era el personaje. No es tan básico. ¿Cómo es esto para que la gente lo entienda bien? Sí, exactamente. Nosotros, con nuestra maravillosa creatividad latinoamericana, nosotros vemos más de lo que pueden ver las personas que están ya adiestradas a un sistema
O sea, ellos viven sistemáticamente, no pueden tocar unos cables eléctricos si no tienen los elementos de seguridad, guantes y herramientas aisladas, etcétera. Entonces nosotros tenemos otra manera de actuar por nuestras propias necesidades. O sea, ellos han tenido capacidad de conseguir todos esos privilegios de seguridad que nosotros, al no contar con ellos, pues hacemos las cosas como vienen. Como decimos acá, agárrala como va. Entonces, tenemos a un señor que nos dio un Oscar, el máximo premio cinematográfico mundial, nos lo dio haciendo efectos sonoros. Se llamaba Gonzalo Gavira, mexicano él, que estuvo haciendo los ruidos y los efectos que se hacían en todas las películas, comerciales de televisión, programas de televisión, películas, series, y todo hacían ellos los efectos. Y se les llamaba los Gaviras porque era el nombre del que los hacía, efectos físicos, en fin. Y dentro de todas las aventuras, pues también se lo llevaron a Estados Unidos para que hiciera efectos físicos para las películas. Algo que nos parece que pudiera ser muy sencillo también, y no lo es. Se requiere de una mentalidad tan especial para asociar un sonido con otra cosa que no tiene nada que ver. No sé, podemos meter unos balincitos en un globo y a darle vuelta y parece como si el sonido de un tren de vapor. Hay cosas que no se pueden narrar tan fácilmente porque se requiere hacerlas para que la gente escuche y asocie ese sonido. Eso nos pasó en W. En W se hacían los efectos, esos mismos que estoy hablando, y esas mismas personas, Gavira y otros, hacían efectos físicos para, digamos, para ambientar las radionovelas. Entonces era gente con la que convivíamos todos los días y hacían que, pues, un restaurante, pues, sonidos de platos, cucharas y tenedores y murmullos de gente. Y así todo se ambientaba de una manera tan bella. Cuando lo tomó la empresa de televisión, que era la misma de XW, cuando se pasaron a hacer los programas, digamos, si eran entrevistas, pusieron salas en la radio para que las salas como si las fueran a fotografiar, y realmente no necesitaban las salas. Pusieron un teléfono, una cabina telefónica para hacer las llamadas telefónicas, o sea, no llamadas, sino las supuestas llamadas escenificadas se hacían a través de un teléfono, una caseta de teléfonos dentro del estudio, y nosotros lo hacíamos con un audifonito, un audífono que se ponía colgado por allí y se hablaba hacia el audífono y ya sonaba a teléfono. Pero esa mentalidad para poder transformar ciertos sonidos en otras cosas de otro ambiente también requiere de una capacidad distinta. Entonces, este señor, he mencionado algunas cosas que hizo él, desde llegar a la aduana, precisamente a la aduana de Los Ángeles, y pues dijeron, ¿qué trae usted en esas maletas? Pues traigo basura, porque él decía que trabajaba con basura, y era cierto. Botes botes de refresco vacíos, unas botas viejas, una máquina de escribir destartalada, unos cinturones ahí medio ya desgastados, zapatos de mujer viejos, zapatos de hombre viejos, botellas de agua, cubetas, unas puertas de madera que eran dobles, por un lado era una puerta chica, por el otro era una puerta grande, con dos sonidos diferentes de puertas. En fin, era toda una fantasía aquello. Y él llegó a la aduana y pues sí sacó y dijo, pues es basura. Y no, pues, ¿cómo basura? Sí, oye, ¿qué es esto? Es una locura, todo es pues, pura basura. Le dije que era basura. Y el señor que lo contrató dijo, sí, así es, porque va a ser efectos. Dice, no, pero no entiendo, decía, pues ya sabe que son dificilitos de convencer las listas aduanales y demás, los agentes estos. Y dijo, ¿cómo es posible que traiga un bote de refresco Coca-Cola vacío desde México hasta acá, cuando yo ahorita estoy tomando esto, aquí tengo unos botes vacíos de lo que tomamos aquí, y son iguales? ¿Por qué tener que traerlos desde México? Y entonces dijo Gavira, ¿me lo permite? Sí, mire, no suenan iguales, y los aprieta y traca, triqui, triqui, decía, ve, son distintos los sonidos. Eso no lo podían entender.
Y no lo podemos entender nosotros, hasta lo podemos hablar, pero no lo entendemos hasta que no lo escuchamos. Y llegó a los estudios de cine y estaban teniendo una piscina de esas desarmables con agua y todo, y un tipo se estaba lanzando y lanzando porque querían sincronizar un clavado que llamamos una entrada al agua de la piscina, de la escena. Y decían, ¿qué están haciendo? Pues es que, no, a ver, tráiganme una cubeta con agua y una almohada. Le llevaron la cubeta con agua, la almohada, y dijo, grábenla. Oiga, pero no lo va a ensayar. No, grábenlo ya. Lo empiezan a grabar y ¡pum! En el momento de la clavada, mete la almohada en la cubeta y el clavado quedó perfecto en toma 1, el sonido, la precisión, el empuje, todo lo que uno puede suponer de un cuerpo que se hunde en el agua y todo eso estaba ahí, en ese efecto. Creo que eso es maravilloso y solamente ciertas mentes o cierta manera de pensar, porque yo no creo en los prodigios de la naturaleza que sean espontáneos o que sean dados por una cuestión fuera de lo que es el adiestramiento. Entonces creo que cuando decimos es que él así nació, es que no, estamos negando nosotros porque desconocemos cómo se hacen esos genios. Desconocemos y decimos que ya la naturaleza se los dio, pero no, la verdad es que esos genios se han creado en base a una repetición del fenómeno hasta que llegaron ellos a compenetrarse como el músico, que ya piensan musicalmente. Y todos los profesionales ya ven las cosas terminadas. Cuando dicen, oye, quiero que me hagas un doblaje, y uno ya dice, ese personaje es así, tiene esta voz, y ya lo ve uno hecho. A un señor le dice un carpintero, oiga, yo quiero un mueble que así, y él ya visualiza ese mueble hecho. Y dice, sí, como no, va a tardar tantos días, le cuesta tanto, tengo que ir a conseguir madera de tal y tal, y le voy a poner unos espejos, tal. O sea, ya lo construye uno mentalmente. Los profesionales acostumbramos construir mentalmente todo el fenómeno o todo el producto que nos están pidiendo. Así que creo yo que más bien es el desconocimiento de no saber cómo se hace un buen cantante, o cómo se hace un actor, o cómo se hace un pintor, o es lo que nos hace decir que ya lo traen, que ya se los dio la naturaleza. Y es una manera de rehuirle al método, rehuirle a indagar cómo fue su vida, cómo fue su desarrollo para llegar a ese grado. Digamos, no sé, Mozart empezó desde niño, lógicamente su música es diferente, su música es algo que no nos brinda un sentimiento específico, sino que es la alegría de vivir. La música de Mozart no es que es melancólica, no es que es dramática, no es que es apasionada, no, es música. ¿Y eso por qué? Porque él empezó desde niño. Entonces llegó a pensar en la música y llegó a escribir música, la alegría de la música, la belleza de la música, y no muestra otra cosa. Entonces creo yo que sería bueno que dejáramos de proteger nuestra ignorancia y viéramos cómo se llega a obtener el grado tan especial que llegan a obtener algunas personas que llamamos genios. Y es a través de ciertos ejercicios que tienen que hacerse metódicamente en la forma, en el lugar y todo esto para llegar a obtener un grado así. Entonces este señor, después de hacer estas cosas, hizo una película, de tantas que hizo, que se llamó El Exorcista. Dado que fue un éxito la película, fue la película del decenio, y pues sacó muchos premios y sacó un premio un Oscar por los sonidos físicos. O sea, les llamamos incidentales, sonidos físicos, efectos físicos, en fin. Y me decía, no, mi chava, no sé, yo la verdad es que yo no tenía ni ropa para ir a la fiesta esa entonces tuve que pedir que me prestaran de vestuario de los estudios un smoking para poder asistir. Era maravilloso porque él era de una persona, Los Gavira. Yo trabajé con todos ellos y eran, yo les decía, no, mi chava, no sé, yo la verdad es que yo no tenía ni ropa para ir a la fiesta esa entonces tuve que pedir que me prestaran de vestuario de los estudios un smoking para poder asistir. Era maravilloso porque él era de una persona, Los Gavira. Yo trabajé con todos ellos
una familia muy campechana, le decimos campechana a las personas que son muy abiertas, muy francas, muy honestas, muy sinceras, y ellos eran así. Y trabajé sobre todo con un actor que era los hermanos Gavira, un gran actor. Y bueno, entonces vean ustedes cómo los latinoamericanos tenemos otra manera de resolver las cosas cuando no tenemos los elementos para usar una metodología de seguridad. Y para esto, pues les digo, ¿qué diferencia? Creo que al verlo así, en el hecho de ver cómo hacían los efectos físicos en las radionovelas y cómo los hicieron después cuando Televisa, o sea, la empresa de televisión, se fue a la estación de radio y cambió todo, pero cambió como visualmente son en la calle. Si dicen una patrulla, tenía que meter una patrulla ahí y hacer todo el elemento con los elementos de la patrulla para dar los sonidos. Y no se requiere eso. Sí, se requiere imaginación, se requiere ser muy, muy, muy perspicaz para poder encontrar los sonidos que puedan corresponder a cierta escena que tal vez no tenga nada que ver, como los rayos de las espadas láser del Star Wars, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que creo que ilustra lo que trato de decir en cuanto a la genialidad de los latinoamericanos, pues digamos, la seguridad que tienen las personas del primer mundo, en donde como cuentan con los elementos, pues no se preocupan de hacerlo de otra forma más que como lo marca el listado de indicaciones, ¿no? Ábrase por el costado, brínquele aquí, rómpale tantito aquí, usa un desarmador para tal cosa. Entonces, como sí lo tienen, pues lo hacen. Nosotros, como no siempre lo tenemos, lo hacemos como podemos o como se nos ocurre. Y de ahí salen las famosas genialidades. Con lo cual creo que todo esto terminaría diciendo que el artista, sea lo que sea, escritor, escultor, músico, en fin, lo que sea, no se le debe impedir que practique. Y es ahí donde estoy en contra de todos los que atacan a las personas que se meten al doblaje, que me parece absurdo que ataquen a los Star Talent o que ataquen a los youtubers o que ataquen a lo que sea. ¿Sí? El arte es libre. Cualquiera puede escribir o puede tocar un instrumento musical, lo toca y lo toca mal, pues claro. Pero después, con la práctica, llega a ser maestro y puede ser muy destacado. Y eso no se le debe impedir a nadie que lo practique. Lo que se requiere nada más es el criterio de selección, que es lo que no hay ahora. Un criterio que seleccione a los que valgan la pena para tal o cual nivel de artístico, sea de lo que sea, ¿sí? De cualquier tipo de las famosas artes. Y es ahí donde yo no estoy de acuerdo con los ataques, porque nosotros, como artistas, somos competidores. Los artistas, aunque no querramos, necesitamos competir. Si hay un gran pintor, pues uno hace sus pinturas y de repente uno tiene que llegar a ser superior a ese pintor, o las condiciones tienen que cambiar para que el estilo nuestro sea más atractivo para la gente que el estilo del pintor que era el primer lugar antes. Entonces, creo que esa competencia es natural. Nosotros estamos en castings. ¿Por qué tenemos que hacer castings? O sea, ¿por qué tenemos que hacer pruebas de voz o pruebas de imagen? Pues porque se requieren ciertas cosas y ganan unos y luego ganan otros. Y lo maravilloso es haber ganado tantas veces después de 68 años de labor, haber sido seleccionado para tantas cosas. Eso me llena de orgullo. Y no estaba en mí, estuvo en las circunstancias. Y eso me da también pues la idea de entender. Lo primero que aprende uno después es la humildad, porque ve uno que no es uno el que provoca los fenómenos, sino que son los fenómenos mismos los que lo absorben a uno o lo escupen, lo botan. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.